Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos ilumine y nos acompañe. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa del día de hoy. Vamos a compartir un poquito la primera lectura del libro segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. En Israel, hace mucho tiempo antes de Cristo, no había rey. Pero como el pueblo vio que la gente tenía rey, le dijeron a Samuel: queremos un rey. Y Samuel le dijo: pero el rey de ustedes es Dios. No importa, queremos un rey, queremos un rey. Samuel le dijo a Dios: quieren un rey. Y Dios le dijo: los reyes no son tan buenos. Le roban las tierras, le quitan el dinero, le cobran impuestos, se enriquecen ellos y no ayudan a nadie. No importa, queremos un rey. Y Dios dijo: bueno, le doy un rey. Y había un hombre llamado Saúl, alto. Dice la Biblia que ningún hombre le llegaba al hombro. Y un día el papá le dijo: Saúl, vaya a buscar burras, que se me perdieron las burras. El pueblo de Israel era un pueblo nómada, tenían ovejas, tenían cabras, tenían burras, vivían de la agricultura, vivían de la ganadería, de lo que podían sembrar, de lo que podían cosechar, cultivar. Y llegó a buscar las burras y no las encontró por ningún lado. Y dijo: Saúl, voy a buscarlas en las casas de Dios. Habló con Samuel, que era el sacerdote, y el sacerdote le dijo: las burras ya las tiene su padre, pero usted va a ser el rey. Y Dios escogió a Saúl porque era un hombre bien insistente, bien perseverante, bien constante. Y era el rey, y se portaba bien. Pero un día Dios le mandó una tarea y le dijo: Saúl, ahí hay un pueblo que se llama Amalecitas, y tienen por rey a Amalek. Vaya, acábelo, destrúyalo. Eso sí, quémelo todo. No deje nada. Y se fue Saúl, peleó, venció a los amalecitas y dijo: yo me voy a llevar un trofeo. Se llevó al rey amarrado. Y dijeron los soldados: yo me voy a llevar una oveja, yo me voy a llevar una cabra, lo mejor del rebaño. Y Dios se puso bravo. Y Dios agarró a Samuel y le dijo: vaya, habla con a Saúl y le dice que por desobediente va a perder el reinado. Y así fue. Saúl perdió el reinado. Y el reinado se lo dieron a David. Pero para que David fuera rey, no es que tenía grandes características, fue todo lo contrario de Saúl. David era pequeño, era enclenco, no tenía fuerza, era pastor, no sabía leer y andaba en el campo. Y un día Dios le dijo a Samuel: va y me unge el otro rey. Y el otro rey va a ser el que yo te diga. Y había un hombre que se llamaba Jesé, que tenía 7 hijos. Y entonces David le dijo a Jesé: vengo a ungir un rey de tus hijos. Y pasó el primero y dijo David: este es porque este sí es bien fuerte. Y dice la Biblia: Dios no mira a las apariencias, sino que mira el corazón. Ese no es. Pasaron los 7 y ninguno era. Hasta que por fin le dijo Samuel a Jesé: ¿y no tiene más hijos? Sí, allá está el pastor. Pero ese, ¿qué va a alegrar? Es el más inclenco, es el último, es un muchachito, mándelo a traer. Y cuando llegó, Dios le dijo: ese es. Tan inclenco era, tan incapaz era, que un día los filisteos, que eran enemigos, igual que los amalecitas, eran enemigos del pueblo de Israel, lo enfrentaron. Y eso le estoy haciendo el resumen de lo que hemos visto esta semana en todas las comunidades. Los enfrentaron, y cuando de repente salió el rey de los filisteos y le dijo: mire, al rey Saúl, no perdamos tiempo. Si nos agarramos a pelear, van a morir soldados suyos y soldados míos. Vamos a hacer algo. Yo voy a escoger uno de mis soldados, de los filisteos,
Y usted va a escoger uno de los soldados de los hebreos. Lo ponemos a pelear. Y el soldado que pierda, el soldado que sea vencido, ese es el pueblo que pierde y es vencido. Y le sirve al otro. Y dijo al rey Saúl, ¿está bien? Y dijo el filisteo, dijeron los filisteos, que venga Goliat. Un hombre de más de 2 metros, un gigante. Que cuando los soldados de Israel lo vieron, se asustaron, se acobardaron. Y dijeron, no, patica, ¿para qué te tengo? Nadie lo quería enfrentar. Nadie lo quería enfrentar. Nadie. David estaba por allá en el campo. No tenía guasaguasa, ni internet, ni nada para que le llegara la noticia. Y de repente escuchó que el rey Saúl dijo que aquel que venciera a Goliat le regalaba a su hija como mujer, como esposa. La mujer se llamaba Mical. Era hija de Saúl. Y aquel que venciera a Goliat, el rey lo iba a favorecer con grandes premios. Y ninguno se atrevía. Y todos los días salía Goliat y los asustaba y los acobardaba y se escondía. Pero resulta que un día David se armó de valor y fue donde Saúl y le dijo, yo voy a pelear, yo quiero su hija, yo quiero la plática, voy a pelear. Y yo quiero vencer a ese gigante. Y cuando Saúl vio a David, le dijo, ay David, usted es un enclenco, ¿usted qué va a ganar? Ese hombre es un pelearín, es un guerrero, sabe manejar la espada. A usted lo va a despedazar. Y le dijo David, ¿y tiene a otro que pelee? No. Entonces yo peleo. Le pusieron las armaduras y David se fue para el suelo. No le cabían, era muy grande, era un muchacho. Pero iba a enfrentarlo. Y le dijo, tranquilo Saúl, que el Señor que me liberó del oso y del lobo y del león y de la pantera, me va a liberar de ese gigante. Se fue para el río, agarró 5 piedras, yo no sé cuántas piedras lisas, pero David tenía agilidad en la honda. La honda era algo que practicaban, que eran 2 cabullas, y tenía algo que agarraba una piedra, le daba vuelta y la tiraba. Es como la cauchera, la resoltera. Y David tenía esa agilidad. Y con eso corrían los animales. Y un día cuando fue la batalla, era pastor, tenía un palo y tenía la honda. Y cuando Goliat vio a David, inclenco, jipucho, pequeño, que no tenía ni arma ni nada, le dijo, ¿y acaso soy un perro para que venga este con un palo a correrme? Y empezaron la batalla. Y David le dijo, tú vienes a mí con una espada, con lanza y jabalina. Yo voy en contra de ti en el nombre del Señor. Sacó una piedra, la puso en la onda y ¡pum! Le pegó en la frente al gigante. Cayó con la misma espada, le voló la cabeza y así el pueblo ganó. Ese era el rey que Dios había escogido. Un hombre, aunque pequeño, valiente. Aunque pequeño, confiaba en Dios. Aunque pequeño, era un hombre que amaba a Dios y confiaba en el Señor. Pero resulta que fue el problema, ya vamos a llegar al problema de hoy. Que el pueblo de Israel, cuando vio que David venció y que David era un jipucho inclenco, pero que tenía valor, las mujeres gritaban, ¡que viva Saúl, que mató a 1000, pero David mató a 10,000! Y el rey se puso bravo y empezó a sentir envidia. Y dijo, ¿cómo se le ocurre que lo van a alabar porque venció a 10,000 si yo soy el rey? El rey que tenía todo envidiaba a David que no tenía nada. Que no tenía ni siquiera oro. El rey tenía corona, tenía soldados, tenía fama, tenía fortuna, tenía camellos, ovejas, burras, vacas y tenía de todo. Y sentía envidia por el pobre hombre que era un pastor que no tenía ni oveja porque eran del papá. Y entonces empezó a perseguirlo. La lectura de ayer decía que un día estaba escondido David en una cueva porque Saúl lo estaba persiguiendo. Y estando escondido, a Saúl le dieron ganas de ir para el baño y se metió en la cueva. Y estaba David. Y cuando el amigo lo vio, le dijo, mire, ahí está, quítale la vida, desvívelo, que ese es tu enemigo. Y le dijo David, ese es el rey, ese es el ungido de Dios, yo no puedo tocarlo, no puedo. Le cortó la puntica del manto. Y entonces, güey, se la llevó. Cuando salió Saúl, le dijo, Saúl, yo soy David. Mire lo que tengo en la mano. Dios te puso en mi mano y yo te perdoné la vida y tú andas buscando la muerte mía. Y entonces lo dejó ir, no lo mató y lo siguió persiguiendo. David no vivía en paz. David, que no tenía nada, era perseguido por Saúl. Hoy dice la lectura que le llegó la noticia a David que murió el enemigo Saúl. Y cuando David se enteró que su enemigo, su perseguidor, su agresor, aquel que no quería tenerlo al lado, que quería acabarlo, murió, ¿saben qué hizo David? Sintió luto, sintió tristeza, lloró por Saúl. Hoy la palabra de Dios nos enseña por qué nos alegramos cuando a alguien de nuestros hermanos, amigos, le va mal.
¿Por qué nos sentimos así como emocionados cuando a algún familiar cercano no le fue como esperaba? ¿Por qué sentimos satisfacción al ver que alguien de nuestra familia, de las personas que nos hacían la vida imposible, se fue? Por ejemplo, que usted tenga aquí cerca de su casa a un vecino que le caiga gordito. Y de repente diga el vecino, vecino, me voy. Y usted diga, ay, por fin se fue. Yo sí le pedí a Dios que se fuera. Que usted tenga a su esposo que sea un borrachín, un sinvergüenza y le dé mal la vida toda la vida. Y usted esté cansada de él. Y de repente le estire la pata, le dé un paro, le dé lo que sea y se murió. Y usted diga, gracias a Dios mío, porque se llevaste a este viejo que no lo aguantaba. ¿Por qué tú te alegras? Porque tu amigo tuvo un accidente. Porque se le quemó la parcela al otro, porque tuvo una pérdida, porque tuvo un fracaso. Por fin lo dejó la mujer, ese vagabundo. Gracias a Dios lo dejó, porque ese era una persona muy mala, lo tenía que dar la mujer. Por fin se le fueron los hijos de la casa y quedó solo. Por fin se le fue el obrero de la casa para que sufra. ¿Por qué nos alegramos cuando a alguien le va mal? Por fin se les pichó un caucho en la carretera, ese sinvergüenza que me cae gordito y yo le voy a pasar ahí. Y si sabe, quítese de ahí porque voy pasando yo. Y se ríe de aquel que le pasó una desgracia. ¿Por qué nosotros nos burlamos? Por fin se le pegó un chicle en las mechas a aquella muchacha que me cae mucho de lo mal y va a quedar calva, le tienen que cortar el pelo. ¿Por qué nos alegramos del mal del otro, de algún vecino, de algún familiar, de algún hermano que nos hizo daño? ¿Por qué nosotros sentimos molestia? Mientras que David, cuando sí vio que había muerto Saúl, dijo, voy a tener luto, voy a guardar el luto por esta persona que se murió porque era el rey de Israel. Escúchenlo ahora de la Biblia, todo lo que yo dije aquí en la Biblia, resumido, escuchen con atención. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 1. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Siquelat. David era un guerrero y entonces se fue a pelear con el pueblo de Amalec. Dios le dijo a Saúl que destruyera a los amalecitas, no los destruyó y entonces tuvo que ir David a pelear y a destruirlos él. Después de pelear con los amalecitas, David tenía victoria. Bueno, dice la Biblia que una persona que servía a David, que peleaba con David, podía pelear contra 10. Que una persona, un guerrero de David, podía vencer a 10 con una sola mano y podía enfrentar a los que se le viniera. Nadie podía enfrentarlo porque eran muy rudos para la pelea, eran muy fuertes. Eran muy fuertes. Y cuando se enfrentó a Amalec, David venció. Pero a Saúl no le pasaba lo mismo. Miren lo que le pasó a Saúl. Y ahí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl. Un hombre de Saúl a traer noticias del rey. Con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. El pueblo de Israel tenía la costumbre que cuando pasaba una desgracia se rompían la ropa, se desgarraban las vestiduras y en la cabeza se echaban ceniza. En señal de dolor, en señal de angustia, en señal de desesperación. Cada vez que al pueblo le pasaba una desgracia a la familia, la señal era romperse la ropa y colocarse ceniza en la cabeza. Entonces el hombre de Saúl llegó así. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, vengo huyendo del campamento de Israel. David le preguntó, ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió, el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonathan. Mire David, el pueblo perdió la vida. El pueblo fue dispersado. El pueblo murió. Todos salieron corriendo y murió Saúl, que era el rey, y murió su hijo Jonathan, que era tu amigo. ¿Qué le parece, David? El enemigo era Saúl, el contrario era Saúl, el que lo perseguía era Saúl. Y cuando le dijeron, murió tu enemigo, David no se puso a saltar en una pata. David no se puso a llenar de alegría.
David no se emocionó y dijo, por fin, Señor, por fin se murió mi enemigo, ahora sí voy a ser rey. No. ¿Saben qué hizo David cuando se enteró de la desgracia de su amigo? Cuando se enteró de la desgracia, del problema de su hermano, cuando se enteró que había pasado algo grave en Israel. Miren lo que hizo David, que nosotros deberíamos hacer igual cuando algún familiar, cuando algún amigo, cuando alguna persona cercana le pase algo así. ¿Qué hizo David? Oigan. Entonces David rasgó sus vestiduras, y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto. Se puso a llorar. Se rasgó la vestidura. Pero era el enemigo, pero se puso a llorar. Pero era el que lo perseguía, pero se puso a llorar. Pero era aquel que le hacía la vida imposible, se puso a llorar. ¿Qué enseña la palabra de Dios? No te alegres del fracaso del otro. No te alegres de que al otro le vaya mal. No te emociones porque al otro no le fue como esperaba. Emprendió una empresa, un negocio y quebró. ¡Qué bueno que quebró! No te alegres por eso. Su matrimonio era bien bonito, era un matrimonio ejemplar. Era mi peor enemigo. ¿Por qué? Me robó la novia, se casó con la que era mi novia, pero lo dejó. Bien hecho. No te alegres por eso. Estaba haciendo un negocio y entonces en el negocio le iba bien y tenía de todo, pero de repente le robaron todo, le saquearon todo, lo dejaron en bancarrota. ¡Qué bueno! Era mi enemigo, hasta a mí me robó. No te alegres porque a otro le vaya mal. ¿Cuáles son nuestras alegrías? ¿Cuáles son nuestras felicidades? ¿Los fracasos de otras personas? ¿Por qué nos alegramos porque a la otra persona estaba haciendo la comida y se le quemó el arroz? Bien hecho que se le quemó el arroz. ¿Por qué te alegras por eso? ¿Por qué te emocionas? ¿Por qué te llenas de felicidad cuando a otra persona no le va como esperaba? ¿Por qué no sientes tristeza? ¿Por qué no sientes la mano? Esa es la invitación de la primera lectura. A ser seres humanos, a ser personas, no a ser odiosos, vengativos. Bueno, se lo explico, creo que está la Biblia ahí, muestre un momentico. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, mejor explicado, para que usted lo comprenda mejor. ¿Por qué nosotros decimos alegrarnos y llenarnos de felicidad cuando a la otra persona no le va como esperaba? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si no es esa, es otra y se la debo, algún día se la diré. No me acuerdo mucho. Si alguno dice... Ese. Oiga. Ustedes y yo que somos cristianos, que creemos en Dios, ¿qué decimos? Si alguno dice que ama a Dios... Ay, yo sí amo a Dios, Padre. Mire, yo voy a misa los domingos, yo me confieso, yo voy a la Eucaristía, me gustan los matrimonios, me gustan las cosas de Dios. Mire, es que yo amo a Dios, yo rezo en la mañana, en la tarde, en la noche, yo rezo en todos lados, llevo el rosario, llevo la Virgen para todos lados. Padre, yo amo a Dios, yo quiero a Dios. Yo creo que en mi casa el más cristiano soy yo, el más creyente soy yo. Naguará, Padre, ¿qué opina usted? Ya. Si alguno dice, yo creo en Dios, yo amo a Dios... y odia a su hermano, pero odia al hermano, pero le desea mal al hermano, pero le tiene envidia al hermano, pero rechaza al hermano, pero ve con malos ojos al hermano, pero lo desprecia, le hace la vida imposible, le hace la vida cuadritos, es una persona que hasta brujería. Ustedes sabían que hay gente que le manda brujería a otro. Allá en Turuno, allá que hay bastante brujero, aquí no. ¿Sí? Ya lo intentaron, no pudieron. Oiga, ¿usted no sabía que hay gente que inclusive hace eso? Que mire, yo voy a poner brujo para que le haga un encanto, para que le haga un hechizo. Sí, lo ha hecho. Yo trabajé en una parroquia donde estaban bravos. Los brujos en la noche iban para el cementerio. Y entonces iban a hacer lo que se llama, en Venezuela metieron mucho de Cuba, trajeron la santería. Y la santería va unida a la palería. Y la palería es que la gente va al cementerio, saca los huesos de los muertos, los pica y se los pone en collares. Y se los guarda. Y usted mira algo chiquitico, una reliquia chiquitica, eso es un hueso de un muerto, y le bajaron un muerto y no sé qué. Y entonces yo en la madrugada que me levanté, yo veo como una procesión de gente negra, con velas, pasando por al frente de la plaza, y me pareció raro. Y al otro día pregunté, que quién era esa gente que estaba vestida de negra. Bueno, que esos eran los paleros del pueblo,
que iban al cementerio. Mejor que no. Duré un mes, mire, un mes duré dándole palo a esos brujos. Pero con la Biblia, tome. Y agarraban y lanzaban sapos cocidos y pájaros a la puerta. Bueno, al mes y piquito se quemó la casa, yo no sé cómo se quemó, casi se quema el cura. Se quemó la casa. ¿Sí? ¿Sí? Lo brujos lo intenta. Y la gente mala y dañina va donde el Satanás a hablar, hágale daño al mito. No me pudieron hacer nada. Y ya lo han hecho. Y cierro paréntesis, sí ha pasado. Oiga, ¿por qué dices que amas a Dios a quien no ves? Pero el hermano que usted ve se anda jalando el moño, se anda peleando por la vaca, se anda peleando por los toros, se anda peleando por la plata, hasta la mujer y el hombre le pelea, y el carro y la bicicleta, y todo le pelea. ¿Conocen algún peleón? No lo vean, pero los hay allá en Turunos. ¿Por qué dices que amas a Dios, pero a tu hermano lo desprecias, lo odias, lo rechazas? Oiga lo que viene. Es un mentiroso. De nuevo, no. Si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Por qué es un mentiroso? Miren cómo lo explica la Biblia, escuche. El que no ama a su hermano. El que no ama a su hermano. Al que ve. Al que sí ve. El que no ama a la persona que está al lado, al vecino, al hermano, al compañero de trabajo, a la esposa, al marido, al primo, a la tía, al nieto, al abuelo. Suma y sigue. A quien sí ve. No puede amar a Dios al que no ve. Eso es mentira que ame a Dios a quien no ve. Entonces, cuando Saúl murió y David se enteró de la desgracia de su familia, de su hogar, no se alegró. Porque David amaba a Dios y no se pudo alegrar de la desgracia de un hombre y de su familia. Cuando ustedes y yo amemos a Dios, nunca nos alegraremos porque a alguien le fue mal. Nunca nos alegraremos porque alguien se cayó. Yo me acuerdo cuando era niño y estábamos jugando y apostábamos carreras. Y salíamos corriendo y de repente caía un pelado y todo el mundo empezaba, ¡pare! Que nadie lo vio. ¡Pare! Y el pobre que cayó en carrera o en bicicleta todo raspado se paraba y se iba llorando para la casa, se golpeaba. Y nosotros nos burlábamos y nos reíamos. Éramos niños, éramos pequeños. ¿Cómo yo me voy a alegrar porque el otro se caiga? ¿Cómo me voy a alegrar porque el otro fracase? ¿Cómo me voy a alegrar porque al otro le vaya mal? ¿Por qué me voy a alegrar? Porque a la persona que yo digo que es mi hermano le vaya mal. Entonces no puedo decir que yo amo a Dios porque soy un mentiroso. Si no amo a este a quien veo, yo no puedo amar a aquel a quien no veo. Ese es el mensaje hoy de la primera lectura. No alegrarnos por el fracaso del otro. No alegrarnos porque al otro le va mal. No alegrarnos porque el otro no logró lo que quería. No alegrarnos porque el otro haya tenido un problema, una dificultad, haya tenido que regresar. No alegrarnos porque al otro le fue mal en el negocio, en el trabajo, en la vida matrimonial, en el estudio, en la escuela, en la universidad. No alegrarnos porque al otro le fue mal en su finca, en su parcela. Por el contrario, sentir compasión. ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo levanto? ¿Cómo le buscamos la manera para que usted salga de ahí? Esa es la invitación. Eso es ser cristianos. Amar al prójimo, a quien sí vemos. Y no decir yo amo a Dios, al que no veo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.